Hola. Hola. ¿Ya? Hola Claudia, ¿me escuchas? Sí, Súper. estás grabando. Sí. Ah. Sí, se está grabando, espérame, déjame ponerle pausa. Buenas tardes, vecinos. Para los que se han ido uniendo ahora último, les comento que vamos a esperar unos 3 minutos más y vamos a comenzar con la reunión.
Buenas tardes, vecinos. Vamos a comenzar con la capacitación. La idea, vamos a hacer tengo una presentación de las bases y luego vamos a ver los formularios para que veamos con ejemplo cómo se llenan y qué tienen que tener a mano antes de empezar a llenar. Las preguntas, vamos a hacer dos tandas de preguntas. Una va a ser al final de la presentación de las bases, así que si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Luego Pía me va a ayudar a ir respondiéndolas cada una. Esas preguntas las vamos a hacer al final de las bases y luego vamos a mostrar los formularios y al final de eso vamos a ver las preguntas que sean relacionadas al formulario. ¿Ya? Así que, como les decía, buenas tardes. Esta es la segunda etapa del Fondebe. Nosotros lo hicimos este año distinto, quisimos hacerlo con 2 etapas. Anteriormente les habíamos contado que la etapa 1 de admisibilidad era para que las comunidades que pasan a esta segunda etapa ya sean admisibles en la parte jurídica y no trabajen en una serie de cosas que solicitamos para que siendo no admisible desde un inicio. Entonces, la idea de este año, de este llamado, era clasificar a las comunidades que eran admisibles en la parte jurídica. Así que los que pasan a la segunda etapa son los que nosotros le mandamos el correíto indicando de que que estaban habilitados a postular a la segunda etapa. Entonces, como les contaba, la primera etapa de admisibilidad se cerró el 29 de abril, nosotros mandamos los resultados el 28 de abril y tuvimos comunidades habilitadas para postular a la segunda etapa y no habilitadas. ¿Ya? Las habilitadas para postular, en el correo les enviamos, bueno, el link de esta capacitación y de una siguiente capacitación que es la próxima semana. Y además le mandamos los links de los formularios, le mandamos unos códigos, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas que vienen? Bueno, el 2 de mayo fue se habilitaron los formularios y alrededor de agosto la idea es que empecemos a trabajar en la zona de adjudicación. Ya les voy a contar un poco también sobre eso. Y la presentación al Consejo alrededor de noviembre. Son todas fechas estimadas, tenemos hartas postulantes, harto que revisar, así que vamos a ir trabajando con ustedes. Este es el cronograma que tenemos. Un segundito. El cronograma que tenemos con las fechas tentativas, ustedes lo pudieron ver en las bases de postulación. Y bueno, el 2 de mayo publicamos la segunda etapa y el 6 de junio es el primer cierre, donde tenemos que tener todos los formularios ya contestados. Entonces, el 2 de mayo se habilitaron los formularios y son formularios digitales y tenemos 2 tipos de formularios. Van a encontrar uno que es de edificio y el otro es de vivienda. En el de edificio, la idea es que lo pueda llenar el comité de administración o el administrador y entran con la clave única, igual que el anterior, y también lo puede llenar una persona que no sea administrador o del comité de administración, y tiene que ser una persona que que lo vamos a nombrar como responsable de la postulación. Entendemos de que de repente es difícil que el administrador o el comité de administración entiendan o tengan la
la posibilidad de entrar a formularios por el internet, por la accesibilidad, etc. La idea de esta postulación es dejar todos los accesos lo más abierto posible, cosa de que se puedan ayudar. Como la idea es que como comunidad puedan postular, ¿ya? Esta, es- esta, las respuestas de este formulario nos darán información para evaluar la parte técnica con la tabla de evaluación. El formulario de los vecinos, que también tiene acceso a través de códigos que nosotros enviamos en el correo, hay un acceso para el formulario de edificio, pero hay un código para todos los vecinos, un mismo código para todos los vecinos de la comunidad, ¿ya? Los formularios de vivienda deben ser llenados por los residentes. De igual forma necesitan una información del dueño del departamento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y para que las personas, los residentes que no tienen clave única o que tienen la dificultad de llenar este formulario, pueden pedir ayuda a sus vecinos, al comité de administración y llenarlo con la misma clave única varias veces. Esto es, por ejemplo, si el administrador quiere ayudar a los residentes que no tienen posibilidad de llenar el formulario, la idea es que el administrador con su clave única entre y llene los datos con el residente, con la información del residente, ¿ya? Lo que dice las bases es que pueden llenar un solo formulario por departamento, pero eso no es ligado a que sea con cada uno con una clave única distinta, ¿ya? Eso puede ser la misma clave única. La idea es que se puedan ayudar y puedan, entre todos, ayudar a que esta postulación termine de buenos términos. Entonces, las respuestas que nos entreguen ustedes en este formulario nos ayudarán a la evaluación social de acuerdo al anexo 1 de la tabla de evaluación. Luego, el 6 de junio, se cierra la posibilidad de entregar formularios a las 2 de la tarde. Se inhabilitan los links, así que no se puede entregar formulario posterior a eso. ¿Ya? Es importante y nos ha pasado que hay gente que ha iniciado el trámite, que ha abierto el formulario, que ha llenado una parte, pero no lo han enviado. Cuando no los envían, nosotros no podemos ver la información que alcanzaron a llenar. Entonces, tienen que enviarlo, tienen que terminar el proceso para que a nosotros nos llegue la información. ¿Ya? Pasado el 6 de junio, entonces vamos a revisar los antecedentes. Nosotros tenemos antecedentes del formulario de vivienda. Nosotros vamos a obtener respuestas de consultas, de preguntas para evaluar su comunidad, pero recordando de la persona que no es del comité de administración o no es administrador, la idea es que pueda entregar un poder simple. ¿Por qué comentamos esto? Porque es necesario que antes de que empiecen a trabajar con el formulario, la idea es que ustedes tengan los documentos escaneados, cosa de que puedan llenar correctamente el formulario con todos los antecedentes y enviarlo, ¿ya? Si ustedes no entregan los antecedentes que solicita el formulario, no van a poder enviar el formulario, ¿ya? Entonces, en el formulario de edificio, de vivienda, perdón, de edificio, solo las personas que no son parte del comité o administrador tienen que adjuntar un poder simple. Este poder simple lo firma el comité de administración y la idea es que le dé poder a esta persona que va a estar llenando el formulario, ¿ya? Luego están los documentos complementarios para el formulario vivienda.
Los documentos obligatorios que tiene que entregar es el avalúo fiscal detallado. El avalúo fiscal detallado lo puede sacar solamente el dueño del departamento, ¿ya? Es un avalúo fiscal que se saca en el Servicio de Impuesto Interno y dentro de los datos que nos entrega es el pago de contribuciones, o sea, el avalúo fiscal del departamento y además está la superficie del departamento. Si ustedes lo sacan y no son dueños del departamento, solamente van a obtener el avalúo fiscal. No van a tener el dato de la superficie del departamento. Y eso nosotros lo necesitamos porque dentro de las evaluaciones tenemos un índice que es avalúo fiscal por metro cuadrado. ¿Ya? Ese documento, la idea es que lo puedan obtener antes de comenzar con a llenar el formulario de vivienda. El resto de los antecedentes, desde el registro de hogar hacia abajo, todos estos antecedentes son para indicarnos de que este departamento es de interés social para nosotros, ¿ya? ¿Cómo se llena? Ustedes tienen que indicarnos si alguno de los residentes tiene un registro social de hogares que esté asociado a esa dirección o tiene es mayor de 60 años o tiene alguna condición especial de salud, ¿ya? La idea es que ustedes indiquen si alguno de ellos tiene alguna de estas condiciones y adjunte alguno de estos documentos, ¿ya? Para el registro social de hogares necesitamos que nos indiquen el RUT, y para adulto mayor, para indicar que sea adulto mayor, la idea es que nos indiquen, nos entreguen una copia de la imagen del carnet de identidad. Para las personas con discapacidad postrada, con enfermedad catastrófica o pensión de invalidez, nos entreguen el certificado que indican las bases, ¿ya? La idea, vuelvo a recalcar, dentro de una vivienda puede haber varios residentes. Si alguno de ellos cumple con alguna de estas condiciones, ustedes entregan uno de los verificadores, ¿ya? Si tienen una persona que tiene algún tipo de enfermedad y una persona que es adulto mayor, pueden entregar o el certificado de la persona con enfermedad o el carnet de identidad, la copia del carnet de identidad, ¿ya? Con cualquiera de los dos. Nosotros ese departamento que ustedes nos indiquen que hay un adulto mayor o con una persona con algún tipo de estas enfermedades o con registro social de hogares en el tramo 40, nos indicará que es una vivienda de intervención prioritaria, ¿ya? Y ese es el cálculo que nosotros, es uno de los cálculos que vamos a contabilizar para la evaluación social. Entonces, revisados los antecedentes, a partir del 6 de junio, nosotros vamos a hacer una evaluación de acuerdo a los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación de este año, algunos son parecidos a los de años anteriores, y tenemos caracterización socioeconómica, que este es un criterio que intenta capturar la condición de vulnerabilidad de los habitantes, identificando como condición de vivienda de intervención prioritaria, que es lo que les explicaba, y en ella vamos a medir adultos mayores, esto es mayores de 60 años, personas con condiciones especiales de salud y hogares en determinadas categorías del registro social de hogares, que estamos hablando sobre hasta el 40, el tramo 40. Después tenemos la necesidad del proyecto, y este criterio intenta capturar las distintas necesidades del edificio y considera para ello 3 subcriterios de evaluación. Está el avalúo fiscal, que es el que le contaba, que ustedes nos tienen que entregar el avalúo fiscal detallado de la propiedad, y con él vamos a sacar un índice promedio del edificio de avalúo fiscal por metro cuadrado. Está el estado de conservación de la edificación, que lo obtenemos del formulario de edificio,
y gestión del problema existente a partir de postulaciones anteriores o fondos públicos. Al igual que los llamados anteriores, tenemos también una evaluación de riesgo, y este criterio intenta capturar la urgencia de las necesidades a partir de la identificación de problemáticas existentes. Y por último, el de participación. Para nosotros es súper importante la participación de la comunidad. Hemos visto resultados abismantemente distintos en comunidades que son muy participativas y en comunidades que no son participativas. En proyectos de la misma naturaleza, en edificios muy parecidos, los resultados son totalmente distintos. Y en base a eso y de acuerdo a lo que indica la ley de copropiedad, hemos determinado que nosotros necesitamos una participación de la comunidad. Este es el anexo número 1, en donde se indica la evaluación con los puntajes máximos en cada una de las categorías. Esta evaluación está en las bases de postulación. Es lo que le acabo de explicar. Acá están todos los criterios y subcriterios y la descripción de ellos, y los puntajes, cómo se determinan o cómo se calculan. Luego que tenemos la evaluación de acuerdo a los criterios, nosotros determinaremos el ranking, que va a ser de mayor puntaje a menor puntaje de todas las comunidades que están postulando, y obtendremos una zona de adjudicación, que va a ser con los primeros puestos del ranking obtenido. Entonces, la zona de adjudicación, la idea es que de los primeros 30 lugares de la evaluación, con ellos vamos a empezar a trabajar. Esta zona de adjudicación no indica que ustedes tienen los fondos adjudicados, sino que empezamos a trabajar con las comunidades para determinar primero si los antecedentes que entregaron, la veracidad de los antecedentes que entregaron y documentos de la postulación. Vamos a ver el estado de conservación de la copropiedad, las necesidades de la edificación. Vamos a hablar con ustedes sobre la priorización de las necesidades y ver el tipo de proyecto al que quieren postular. Una vez que hagamos todo eso, la comunidad es necesario que hacer una asamblea, para ello también los vamos a acompañar, y la comunidad tiene que, en esta asamblea, aprobar la priorización del proyecto. Esto es, por ejemplo, si las necesidades vemos que técnicamente tienen 3 tipos de proyectos, la idea es que obtengamos uno solo y con ese vamos a trabajar. Este año la municipalidad determina el presupuesto estimado y un anteproyecto para poder adjudicar los fondos. ¿Ya? Ustedes no tienen que entregar proyectos, no tienen que contratar a alguien para hacer un presupuesto, nada de eso. Nosotros vamos a hacer todo eso, ¿ya? Estas asambleas tienen que cumplir con ciertos plazos. Nosotros le otorgaremos 15 días corridos para que ustedes llamen a asamblea y realicen la asamblea. Ojo que esta asamblea debe cumplir con quórum determinado en la ley de copropiedad. Nosotros en general estamos pidiendo quórum del 75%, pero dependiendo del proyecto podría ser un poco más. La idea es que cumplan con el 75% del quórum, y las comunidades que no logren ese quórum, que no logren cumplir con la asamblea, tendrán que llamar a una nueva asamblea. Esa asamblea, el problema de eso es que nosotros no podemos esperar a las comunidades más allá de los 15 días que ya hablamos, ¿ya? Entonces, las comunidades que no logren priorizar con asamblea su proyecto, podrían pasar a una segunda etapa en una nueva zona de adjudicación, perdiendo la posición en el ranking,
pero en esta nueva segunda sí podrían seguir todas aquellas comunidades que no cumplen con esto, siguen con el mismo prerelación en la segunda etapa de adjudicación. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros vamos a trabajar con todas aquellas comunidades que van logrando los plazos, van logrando las asambleas, y podríamos agotar ante los fondos. Entonces, por ejemplo, una comunidad que está en el tercer puesto que no logre en los tiempos realizar la priorización del proyecto, podría quedar a la cola de los otros que sí, ¿ya? Y eso podría generar que incluso, aunque esté en el tercer puesto, no logre la adjudicación de los fondos. Entonces, la idea es que podamos incentivar en lo posible a las comunidades. Nosotros vamos a hacer una segunda capacitación la próxima semana. Pueden invitar a todas aquellas personas que tengan dudas de los formularios. La idea es que puedan trabajar con su comunidad y logren todo en los tiempos. Vamos a tener tiempos muy, muy acotados, muy cortos para poder hacer esto, y por eso nosotros les otorgamos 15 días para que puedan cumplir con la asamblea. Entonces, pasado la asamblea, la SECPLA, como les contaba, generará los proyectos y el presupuesto para finalmente entregarle una presentación al Consejo con una propuesta de adjudicación, ¿ya? Los plazos, el cronograma está en las bases de postulación, es un cronograma con fechas estimadas que nosotros establecimos más o menos. Entenderán que son hartas comunidades con las que vamos a trabajar. La admisibilidad de esta etapa es principalmente la participación. Como les contaba, nosotros en los formularios necesitamos mucha participación para poder evaluar correctamente a la comunidad. Entonces necesitamos que las comunidades habilitadas para postular entreguen a lo menos el 75% del total de los formularios de vivienda correctamente llenados. O sea, si tenemos, por ejemplo, formularios que no entregan los antecedentes y que lo entregan con datos blancos, no estaría correctamente llenado, ¿ya? La idea es que hablen con los residentes, cuéntenle lo necesario que es esto, porque necesitamos evaluar con los antecedentes que nos están entregando, ¿ya? Y entonces la admisibilidad, la primera admisibilidad que tenemos en esta etapa es que hayan cumplido con el a lo menos con el 75% de los formularios de vivienda, y que, por supuesto, como les contaba, en la asamblea de priorización del proyecto también cumplan con los quórum. En los llamados anteriores nosotros hablábamos de un porcentaje de aporte de acuerdo al presupuesto aprobado, pero ese presupuesto hoy día no lo vamos a hacer de esa forma. Entonces los aportes que se debe comprometer la comunidad es de una UF por vivienda si es primera vez que postulan y no han sido beneficiados o han postulado anteriormente pero no han sido beneficiados con el FONDEBE. 2 UF por vivienda si han sido beneficiados en algún llamado a partir del 2017, excepto en el último. Y 3 UF por vivienda si fueron beneficiados en el llamado anterior a este, que es el quinto llamado al FONDEBE, ¿ya? Esos son los aportes de este año. Estos aportes se realizan una vez que son adjudicados los fondos. Recuerdo que el proceso de entrega del aporte es como una condición para seguir trabajando con las comunidades. Y esto es entonces, una vez que el Consejo apruebe la adjudicación de los fondos, se hace un decreto, ustedes entregan el aporte, la Junta de Vecinos firma el convenio y de ahí podemos empezar a trabajar en sus proyectos.
Los proyectos son igual que el año pasado, no hay diferencia, son sí la categorización de ellos. Hablamos de proyectos de riesgo, que es el tipo A, está en la reparación de balcones, cornisa y marquesina, con peligro de desprendimiento. Acuérdense que esto es, lo importante para nosotros es reparar fachadas más que pintar fachadas, ¿ya? Las fachadas que están con humedad, que están con la pintura craquelada, eso no es nuestra prioridad es la de riesgo. Después está la reparación, instalación o reposición de redes secas y húmedas para el combate del fuego. La normalización de gas y ductos de evacuación de gases. La normalización de redes eléctricas en espacios comunes. Mantención o reposición de extintores de acuerdo a la normativa vigente. Instalación, normalización o mejoramiento de ascensores. Después la B, los proyectos tipo B son aquellos de habitabilidad, o sea, son los que nos producen problemas en la habitabilidad. Tenemos la reparación o reposición de redes de agua potable y alcantarillado, ¿ya? Reparación e impermeabilización de losas de cubierta de edificio y losas de estacionamiento subterráneo. Reparación o reposición de techumbre y sistema de evacuación de aguas lluvias. Normalización de acceso para personas con movilidad reducida y vías de evacuación. Y por último, la letra C, que es de seguridad. Tenemos sistemas de seguridad y autoprotección de siguiente tipo, como cierres perimetrales, rejas de protección, portón eléctrico, sistema de alarmas, contrarrobo, cámara de vigilancia y sistema de iluminación. Sistema de generación eléctrica para espacios comunes, estos son los grupos generadores principalmente, y la instalación, reparación o reposición de sistemas de alarma contra incendios. ¿No? ¿Cuándo nos vamos a contactar con la organización postulante? Solamente las personas que estén en la zona de adjudicación y que hayan priorizado su proyecto. Esas comunidades son las que se contactarán con la organización postulante y eso lo vamos a coordinar con la Dideco. ¿Ya? Antes no, porque en realidad para que vayan todas las comunidades a pedir el patrocinio, en realidad encontramos que era mejor solamente trabajar con aquellas que podrían adjudicarse fondos. ¿Ya? Así que esto hoy día no tienen que ir a la Junta de Vecinos o a la Unión Comunal, sino que lo vamos a ver al final. ¿Ya? Eso. Díganme si creo que hay hartas preguntas. Sí, tenemos hartas preguntas. La primera que hicieron es si se va a compartir al correo electrónico los documentos. Imagino los documentos necesarios para poder seguir con esta etapa. Sí, si ustedes abren el documento, si ustedes abren el correo, en el correo ya indica las bases. Ya están las bases de... está en la página web de Providencia las bases de la segunda etapa y además está en el mismo correo, dice base, ustedes lo pinchan y pueden encontrar el documento donde explica todo esto. La siguiente, si se puede saber cuántas son las habilitadas. No especifica qué. Sí, deben ser las comunidades que pasaron a la segunda etapa. No tengo el número exacto, pero si no me equivoco, son 175 comunidades. ¿El tesorero del comité puede postular como responsable? Sí, puede postular como responsable. ¿Qué se entiende por residente? A la persona que vive en el departamento. Si hay un departamento desocupado o en proceso de arriendo durante este periodo, ¿debe llenarlo el dueño? Sí, así es. El dueño tiene que llenar el formulario. Si en un departamento hay dos familias, o sea, dos registros de hogares separados, ¿ambas llenan un solo formulario?
Un solo formulario, porque de hecho los formularios, una vez que ustedes llenan un departamento, ya no pueden volver a llenarlo. Los formularios, todos los formularios solamente lo pueden llenar una sola vez. O sea, si ustedes los mandan con alguna información que después quieren corregirlo, no es posible. Entonces, llenan uno con una de las familias. El Ahora, arrendatario, espérenme, dame un segundito. El número de residentes que hay en el departamento, ustedes tienen que llenarlo como el número que hay. Si, por ejemplo, si hay 6 personas y 3 están asociados a un registro social de hogares y 3 al otro, independiente del registro social de hogares, ustedes tienen que declarar las 6 personas y solamente ingresar un RUT con del registro social de hogares que esté asociado a esa dirección. la siguiente pregunta es si el arrendatario puede llenar el formulario. Sí, la idea es que el arrendatario llene el formulario, pero acuérdense que tienen que previamente obtener el avalúo fiscal detallado porque es uno de los documentos que les solicita el formulario y que no pueden enviar el formulario si no está este documento. ¿Qué porcentaje de los propietarios deben completar el formulario? ¿Hay un mínimo o todos están obligados a hacerlo para poder postular? A lo menos el 75% es parte de la admisibilidad de esta etapa. Preguntan si los formularios se imprimen para llenarlos y luego se escanean y se envían. No, los formularios son online. Ustedes ingresan al link que les mandamos en el correo, que es de trámites Providencia, llenan el formulario y lo envían. No hay que imprimirlo ni escanearlo. ¿Los documentos de respaldo deben estar en formato PDF o puede ser una fotografía? Puede ser una fotografía también. ¿El documento del avalúo fiscal se manda escaneado? Sí, escaneada. ¿Avalúo fiscal y superficie del Servicio de Impuestos Internos es gratuito? Es gratuito, sí. También preguntan si esta capacitación es solo para revisar las bases o hay alguna información que no aparezca en la presentación. Como les comentaba, la idea es primero hablar de las bases. Nosotros toda la información que yo puse hasta ahora es de las bases. Es casi textual a lo que indica las bases. Pero luego de esta ronda de preguntas, la idea es que podamos ver cómo llenar los formularios. ¿Qué pasa si no tienen registro social de hogares? No, no pasa nada. Si No, algún, no, no tiene, no queda, es al revés. El departamento que tiene registro social de hogares en el tramo que les indicamos, se categoriza como una vivienda de interés prioritario. Ya nosotros entendemos que no tenemos el 100% de todos los departamentos que va a ser así. O sea, nunca lo hemos tenido. Sería como extraño, pero es parte de la evaluación social que estamos haciendo. preguntan también, en el caso de un departamento que no tiene dueño, que está en proceso de posesión efectiva, ¿quién puede llenar su formulario y obtener el documento? Yo creo que cualquiera de las personas que están en el trámite de la posición efectiva. También preguntan si se puede repetir el tema de cómo se comprueba al residente enfermo o discapacitado, que no le quedó tan claro. Ya, es con un certificado médico, que la idea es que el médico que atiende a la persona entregue un certificado en donde indica qué tipo de enfermedad tiene o, cuál es su condición. No es para todas las enfermedades, sino que son enfermedades catastróficas o discapacidad y está detallado en las bases de postulación, tanto qué tipo de condiciones estamos evaluando y qué tipo de certificado tienen que entregar. El registro social de hogares y los ítems pertinentes a evaluación socioeconómica deben ser del arrendatario del departamento o del dueño. Del arrendatario, estamos hablando de los residentes, sí. Que no se haya postulado un año previo hace que se pierdan puntos. No, no. No, la idea es un poco al revés, que si ustedes han postulado anteriormente y no han sido beneficiados,
también hay una evaluación asociada a eso y no es negativa. Caso. ¿Determinar el estado de la edificación depende únicamente de la descripción de los residentes o va a haber alguna visita? No, sí, nosotros la idea es que ustedes puedan llenar no por los residentes, sino que por el comité de administración, llenen el formulario de edificio y nosotros cuando a los que se encuentren en la zona de adjudicación, una de las cosas que vamos a verificar es que la información sea correcta. Si la información no es correcta o claramente fue adulterado la respuesta para obtener un resultado mejor, nosotros podríamos incluso evaluar en 0 en algunos puntajes y eso claramente podrían perder, o sea, pierden la posición en el ranking e incluso podrían perder los fondos. Entonces la idea es trabajar en conciencia las respuestas que están entregando, tanto del formulario de residentes como el de vivienda, perdón, como el de edificio. ¿Los certificados de avalúo fiscal deben ser el 100% de las unidades o desde el 75%? O sea, todos aquellos que llenen el formulario de vivienda tienen que entregar el avalúo fiscal detallado, todos. De hecho, si tú tratas de enviar el formulario sin ese avalúo fiscal no vas a poder. Entonces, tienen que entregarlos todos. Si ustedes llenan un formulario y entregan una hoja en blanco, por ejemplo, el avalúo fiscal, eso se determina como un formulario no válido. ¿Ya? Y no suma al 75% aunque hayan respondido todas las otras preguntas. Es un documento que nosotros lo necesitamos para la evaluación. Un vecino comenta que la ley de copropiedad cambió y que los quórums bajaron, por lo que pregunta si se mantienen los quórums de la ley antigua. Sí, se mantienen porque nosotros cuando hicimos estas bases, eso eran los quórums que nos determinaban, así que seguimos con estos quórums. Para el próximo llamado es muy probable que se analicen los quórums, pero hasta este llamado, ese va a ser el quórum. ¿El acta de la asamblea para la aprobación del proyecto se debe protocolizar en notaría? Nosotros pedimos que se reduzca a escritura pública, no que se protocolice. ¿La asamblea decide a cuáles proyectos postular? Lo que pasa es que cuando ustedes entregan el formulario de vivienda, ahí les vamos a mostrar más, perdón, el de edificio, que lo llena el administrador o el comité de administración, ahí ya priorizan en los proyectos. La idea es que nosotros cuando vayamos a ver con ustedes cuáles son sus necesidades, se indique, veamos la priorización de los proyectos. A veces la parte técnica también hace cambiar la priorización. Nosotros hacemos una evaluación técnica, pero siempre conversamos con la comunidad y luego en asamblea presentamos todo esto y ustedes deciden como comunidad cuál es la priorización. ¿La asamblea se puede realizar en modalidad virtual? Entiendo que la nueva ley de copropiedad lo permite ahora, ¿ya? Pero eso lo podemos ver más adelante cuando trabajemos con las comunidades en zona de adjudicación. ¿Han considerado los tiempos de anticipación que requiere la ley de la copropiedad a la hora de convocar asambleas? ¿Sí? Sí, porque ustedes necesitan 5 días para convocar y nosotros le estamos otorgando 15 días para hacer la asamblea. Respecto a lo que incluye el proyecto, reparación de ascensores, ¿está incluido dentro de los posibles como ítems que... Sí, está dentro de los proyectos que les leí. Normalización de redes eléctricas en espacios comunes incluye pasillos interiores, como por ejemplo las escaleras? Sí, todos los espacios comunes. ¿Las columnas A, B y C de bases representan orden de prioridad? A ver, los de riesgo.
Orden de prioridad, no, hay un puntaje relacionado a ellos porque la idea es priorizar todos aquellos que generan mayor riesgo. Hay una evaluación que está en los criterios de evaluación, que está en el anexo 1, indica cómo se evalúa cada uno de los proyectos. ¿Es obligación postular a más de un proyecto? No, no es obligación, ustedes pueden tener una sola prioridad y además nosotros solamente vamos a trabajar con un proyecto, no vamos a trabajar con más de uno. ¿Qué pasa si hay un cambio de administración en el proceso de postulación? Nada, cuando nosotros trabajemos con las comunidades que están en la zona de adjudicación, ahí la idea es que nos puedan informar si hay algún cambio para seguir trabajando con las personas que están vigentes en ese minuto. ¿El llenado de los formularios es únicamente online? Sí, es únicamente online. ¿En qué etapa se organiza la asamblea? Más adelante, después de la zona de adjudicación, la idea es que nosotros podamos primero evaluar las comunidades y una vez que obtengamos el ranking, se genera la zona de adjudicación y cuando visitemos a las comunidades, después de eso hacen las asambleas. Solamente las comunidades que están en zona de adjudicación. Un vecino pregunta por qué se necesita el patrocinio de la Junta de Vecinos si se está trabajando directamente con el municipio. Porque el municipio no puede entregar fondos públicos directamente a las comunidades. El FONDEB está creado por ley y esa es la ley dentro de la ley de la Junta de Vecinos. Nosotros, la Junta de Vecinos, que son receptoras de fondos públicos, patrocinan a las comunidades, pero nosotros no podemos trabajar directamente con la comunidad. En el caso de un departamento que esté en poder de bienes nacionales, ¿quién se encarga de llenar el formulario? El residente. Si hay departamentos desocupados por malestar del edificio, es decir, sin residentes, ¿pueden postular los propietarios? Sí. ¿Disponen de información para difundir entre los residentes? Em, bueno, nosotros como les contábamos, tenemos un mes para recibir los formularios tanto de vivienda como de edificación. Queremos en esta semana o a principio de la próxima enviar un correo indicando que está la siguiente capacitación para que puedan hoy día incentivar a los residentes que puedan ingresar a la siguiente capacitación para ver si tienen alguna duda con los formularios. Los formularios en general son súper amigables, entonces si pueden llenarlos antes no hay ningún problema, pero si tienen dudas siempre pueden preguntarnos a través del correo fondebe@providencia.cl. Mayor información tendría que ser lo que pueden obtener de las bases. No vamos a publicar mucho más allá porque en realidad ya no queremos, o sea, lo que nosotros publiquemos hoy día va a haber gente que no ha visto las publicaciones anteriores y se va a generar confusión pensando que pueden optar a esta etapa sin la anterior. Entonces, hoy día ya estamos trabajando con ustedes como un universo más acotado y por eso existen base postulación y capacitaciones para poder informar todo lo que necesiten. Un vecino comenta que no le quedó claro si el acta de la asamblea para la aprobación del proyecto se debe protocolizar en notaría. Sí, tiene que ser reducida a escritura pública en notaría. Aquí comentan de un caso de un residente de 90 años que vive solo, no tiene familia, no usa internet y tampoco tiene clave única. ¿Qué se puede hacer en este caso? Consulta. Es lo que les comentaba, los formularios de vivienda puede llenarlo otra persona. La idea es que ustedes como comunidad trabajen como comunidad y puedan ayudarlo. Ya saben que existe ese caso, acérquense a ello. Puede ser con cualquier clave única, pero los datos del formulario, la respuesta a los formularios tiene que ser en relación a esa persona.
Si un departamento que está en poder de bienes nacionales y sin residentes, ¿quién llenaría el formulario? ¿O qué pasa en ese caso? Em, no tendría, claro, no, ahí no tendría cómo llenarlo. Mm, podrían escribir a Fundeb@Providencia indicándome ese caso para ver la posibilidad de restarlo al total de los residentes. ¿Hay alguna manera de saber cuántos residentes o copropietarios han hecho los formularios para poder insistir, comenta a quienes no lo han realizado? Nosotros cuando ustedes llenan un formulario les llega un correo indicando que se ha llenado correctamente o que hemos recibido los antecedentes. Le podrían pedir ustedes a sus residentes que como comprobación les envíen esos formularios, o sea, ese correo. Nosotros lamentablemente es harta la cantidad de información que estamos recibiendo y no podemos estar entregando informes parciales a los administradores para ver cuántas personas han contestado o no. Entonces la idea es que puedan conversar con sus residentes, puedan indicarles que por favor de esa forma indiquen si está llenado o no. Ahora, cualquiera que se meta al formulario de vivienda puede revisar que solamente van a quedar expuestos para poder seleccionar los departamentos que no se han llenado. La idea no es que el comité de administración entre a llenar formularios si no es con el residente, porque nosotros cuando vamos a verificar la información tiene que ser verídica, ¿ya? El cambio de techumbre por ser asbesto cemento cae en este ítem, reparación o Sí, reposición de techumbres. Súper. sí. Una vecina comenta que intentó mandar el formulario de vivienda, pero le pide la dirección, calle y número, y ya la tiene escrita, pero no ha podido mandarlo. Si Además, no su la podía arrendatario se mandar, va en unos días. si no la podía mandar es porque falta algún antecedente. Puede ser que le falte el avalúo fiscal por metro cuadrado. O sea, el formulario, perdón, el certificado de avalúo fiscal. Acuérdense que hay muchas preguntas obligatorias. Si falta alguna, no va a poder enviar el formulario. Si no es así y le falta algún otro, le pido por favor que nos pueda escribir a fonde@providencia.cl con una imagen del formulario indicando dónde podría estar el error para que nosotros lo podamos ayudar. ¿Se pueden realizar todos los formularios con la clave única del administrador? Sí, se puede, pero la idea, vuelvo a insistir, es que el administrador llene el formulario junto con el residente para que la información sea verídica. ¿El formulario de los residentes los envían ellos o el administrador? No los residentes. O sea, si cada residente lo llena solo, no tiene problema en llenarlo, claro, lo puede enviar sin ningún problema. El de edificio lo tiene que llenar el administrador o el comité de administración. La pintura de fachada, ¿en qué ítem estaría? No hay pintura de fachada porque esté fea la fachada. Hay una reparación de fachada, si hay desprendimiento de hormigón en elementos ornamentales de la fachada o en balcones, y como terminación se podría pintar, pero la pintura propiamente tal, no hay posibilidad de priorizar ese tipo de proyectos. Un vecino comenta que son parte de una comunidad con más de un edificio, sin embargo, al ingresar al formulario como residentes, solo aparece la dirección del edificio principal, por lo que los Sí, residentes solo pueden escoger entre los departamentos de esa dirección principal. sí, eso pasó porque el formulario anterior permitía postular con una dirección. Lo que tienen que hacer es escribir a fonde@providencia.cl, indicar cuáles son las direcciones o cuáles son los edificios que están asociados a esa comunidad y nosotros les mandamos inmediatamente el código de los otros edificios. ¿Cómo puede solicitar el certificado de avalúo fiscal para los departamentos? Tiene que meterse a Servicio Impuesto Interno y hay
se solicita como certificado y avalúo fiscal detallado. En nuestro condominio, varios vecinos son arrendatarios. ¿Es posible que se pueda solicitar el certificado de avalúo fiscal simple, ya que es más fácil de obtener por parte de un residente que no es dueño? No, porque el simple no me indica los metros cuadrados y con eso no podemos sacar la evaluación que necesitamos. Por eso pedimos el detallado, porque el detallado indica el avalúo fiscal y además indica la superficie del departamento. ¿El formulario de edificio puede ser realizado por un miembro del comité de administración que no sea el presidente y sin poder simple? No, tiene que ser con un poder simple. Un vecino comenta que es del conjunto Belo Horizonte y que en esa comunidad hay un porcentaje importante de departamentos que son arrendados y son más de 100 departamentos. Lo mismo, ¿es posible obtener el avalúo simple y cotejar eso con los planos del edificio que están ingresados en la municipalidad y de ese modo obtener el valor por metro cuadrado? No, tienen que entregar el certificado, el avalúo fiscal detallado. Y Cada además, lo mismo, Belo Horizonte tiene varios edificios, entonces tienen que solicitarnos los códigos para los otros departamentos. ¿Cada comunidad debe escoger un proyecto o puede ser más de uno? Solamente vamos a priorizar uno de los proyectos. La idea es trabajar con ellos y realizar un solo presupuesto. Este año no vamos a adjudicar más de un proyecto por comunidad. Una vecina comenta que el formulario no los dejó escribir el número de departamentos. Podían hasta el 20 únicamente. Hasta 20 departamentos. Le Sí. pido que ella nos pueda enviar una imagen a fondeve@providencia.cl con la dirección a la cual le está sucediendo eso para verificar por qué está pasando. Preguntan si se pueden enviar todos los formularios a la vez o si se envían de a poco. Entiendo que es uno consecutivo con otro, porque abrir como todos los formularios es difícil. Pero sí, puede ser uno detrás de otro sin ningún problema. Los códigos para llenar los formularios de vivienda, ¿dónde están? Fueron enviados al correo electrónico de la persona que postuló la primera etapa y esa persona tiene que distribuir los códigos del formulario de vivienda. Preguntan si la única manera de lograr los certificados de avalúo es a través de la página web de Servicios de Impuestos Internos o si se puede ir directamente a las oficinas a solicitarlo. Entiendo que se puede solicitar en las oficinas. No sé si tendrá un costo en realidad esa situación. Sí, el certificado por internet es sin costo y es inmediato, lo entregan inmediatamente. Y ahí pueden sacarle una foto. Preguntan cuál es el quórum de la asamblea. ¿Los arrendatarios con poder pueden representar a los propietarios? Porque en su edificio todos los Sí, departamentos tienen la misma. Súper. sí, el 75% están pidiendo. Estaríamos con todas las preguntas listas. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejar de compartir esto y vamos a compartir este otro. No, este no es. Este. Ya. Cuando ustedes entran a trámitesprovidencia.cl van a ver esto. Ya va a haber o sea, hay algunos que van a ver más formularios porque hay otros tipos de trámites que a lo mejor ustedes han entrado, pero a lo menos estos dos. Uno que dice para administradores de edificios y otro para vecinos. ¿Ya? Al ingresar a alguno de ellos, por ejemplo en espérame, voy a checar esto. Este es el de administrador.
¿Lo ven, cierto? ¿Lo ves ya? ¿Me confirmas? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, hay una pequeña explicación inicialmente. Acá, como yo les contaba, hay un link donde ustedes pueden ver las bases. Ingresan el código para validar. Cuando ingresan el código, se va a abrir todo el formulario hacia abajo, ¿ya? Al ingresar el código, inmediatamente queda la dirección establecida, ¿ya? Ustedes llenan acá si es el presidente del comité de administración, el administrador, un integrante del comité, y para el vecino interesado o responsable de la postulación que no es parte del comité, llenan acá, ingresan el archivo que es del Poder SIM, ¿ya? Si ustedes son integrantes del comité, dieron el ejemplo del tesorero, ahí puede llenarlo sin ningún problema. Luego vienen preguntas que son de característica general de la comunidad, que ustedes van llenando acá, cantidad de edificios que componen la copropiedad, por ejemplo, uno o más de uno. Indique la cantidad de departamentos que tienen los edificios. Veamos aquí hasta cuánto nos deja. Efectivamente nos deja hasta 20. Eso lo vamos a modificar. Seguramente mañana ya va a estar correcto. Los chicos de tecnología son muy rápidos. Este número es sin considerar los locales comerciales, ¿ya? Acá ustedes pueden indicarnos si hay, si hay locales comerciales. Si no tienen, por favor, indicar con 0. Espérame el número. Las condiciones del edificio, nosotros aquí vamos a ver una priorización. Acá están todos los proyectos que yo le había mencionado, ¿ya? Y la idea es hacer lo mismo que se ve en la imagen de ejemplo, en que ustedes arrastran, por ejemplo, vamos a priorizar, mi prioridad número 1 va a ser la línea de gas, y yo lo traslado acá. Inmediatamente se va a ver que se generan todas las prioridades, ya del 1 al 13, si no me equivoco, del 1 al 13. Si ustedes no tienen otro proyecto y quedan priorizados de esa forma, no importa, ¿ya? Lo que sí nos importa es que la primera prioridad es la que ustedes determinen y nosotros veremos hasta la tercera, pero es la número 1 la que nos interesa más, ¿ya? Luego están las preguntas y por eso esto tiene que llenarlo el administrador o alguien que conozca del edificio. La idea es que ustedes tengan claras estas preguntas antes, que si han postulado antes al FONDEBE, no hemos postulado ningún beneficio señalado. Si han postulado alguno de ellos, nosotros tenemos los verificadores para revisarlo. Y si no han postulado ninguno, indican que no. Alguna de sus fachadas presenta desprendimiento de material voluminoso en elementos tales como balcones, cornisas, marquesinas, y ustedes van contestando sí o no, ¿ya? Que tienen cuadradito, ustedes pueden contestar más de una, ¿ya? Entonces, en relación a las instalaciones eléctricas, ¿sufrió o ha presentado alguna de las siguientes situaciones? Ustedes podrían indicar, por ejemplo, incendio o amago de incendio, y que además tienen un tablero eléctrico con tapones, ¿ya? O pueden indicar uno solo, no hay problema. Todos los otros son preguntas que son necesarias para que nosotros podamos determinar la condición en que está el edificio. Y luego enviar. Es así de simple este formulario. Y el formulario de vivienda es más cortito, también viene con una explicación, también pueden encontrar las bases en este link, por si tienen alguna duda, por ejemplo, el tipo de certificado, etc. También tienen que validar, y una vez que validan, aparece este formulario hacia abajo, ¿ya? En mi caso, la municipalidad no tiene ningún departamento, entonces no voy a tener nada acá, pero cada dirección está asociada la cantidad de departamentos que tienen, y aquí va a poder, no sé, pues seleccionar, por ejemplo, el 201, ¿ya?
El responsable de la respuesta por vivienda y se indica el nombre completo del residente. Y aquí pueden ver que ustedes pueden entrar con otra clave única y nosotros después igual les vamos a preguntar el nombre del residente. Y el RUT, ¿ya? Y luego tenemos información del departamento. Deben adjuntar acá el avalúo fiscal detallado. Acá dice la opción, ¿cómo se llama? Certificado de avalúo fiscal detallado, ¿ya? Y lo adjuntan. ¿Cuántas personas, contando a usted, residen en el departamento? ¿Cuenta con registro social de hogares? Si dice que sí, usted tiene que indicar el RUT de la persona que está registrado y adjuntar la imagen de la cédula de identidad. Si dice que no, obviamente no se va a abrir esta ventanita. ¿Y alguno de los residentes de la vivienda es adulto mayor o tiene condiciones especiales de salud? Acuérdense que ya hablamos cuáles son las condiciones especiales de salud. Y el adulto mayor es sobre 60 años o más, ¿ya? Si dice que sí, se le vuelve a abrir. Nosotros volvimos a indicar acá más o menos cuáles son las personas que cumplen condiciones de salud y tienen que ingresar una de imagen de alguna de los verificadores que están acá. Les recuerdo que si hay más de una persona en el departamento que tiene alguna de las condiciones de salud o es adulto mayor, solamente ingresen una imagen. Si dice que no, no hay imagen que indique acá, ¿ya? Esos son los dos formularios, como verán son cortitos, la idea es los tratamos de hacer lo más amigable posible para que ustedes puedan entregar la información que necesitamos para evaluar. ¿Tienen preguntas de esto? Sí, hay algunas preguntas. Una vecina dice que si no han llegado los códigos de cada departamento, ¿los puede solicitar al mail de Fondeber? Sí, sí. Tiene que haber llegado una respuesta a la misma persona que postuló la primera etapa, indicando que están habilitados para postular y ahí van los códigos, va este seminario, lo publicitamos a través del mismo correo. Una vecina comenta que en el formulario de vivienda dice que solamente puede llenarlo el dueño, pero entiende que puede ser el arrendatario si cuentan con el documento de servicio de impuestos internos. Pregunta Sí, si se así puede es. corregir para evitar confusión. Sí, lo estamos corrigiendo. Nos dimos cuenta hoy día que quedó afuera y se va a corregir. Yo creo que ya mañana no debiera estar. Súper. Si en un departamento hay 3 personas, ¿cuántos deben llenar el formulario? Uno, es un formulario por departamento, pero ahí tienen que indicar que viven 3 personas. ¿Qué pasa si el dueño de casa cumple 60 años durante el proceso? Eh, Tienen un mes para contestar, pero la idea es que tenga 60 años cumplido. ¿Qué ocurre en la situación que un departamento sea oficina? Esta vecina comenta que en su edificio hay viviendas y oficinas. Tiene que el residente, nosotros no estamos diferenciando si en este minuto si es oficina o es departamento habitacional. Nosotros indicamos que en las bases que estos fondos son para edificios residenciales. Ahora, no hablamos, entendemos que en Providencia hay hartos edificios donde se comparten oficinas y residencia. Nosotros no estamos hablando de porcentaje de uno u otro, pero sí que tienen que ser residenciales. O sea, un edificio netamente de oficina no puede postular. En el caso de un departamento en el que hay más de un registro social de hogares, o sea, más de una familia, ¿cuál se sube? Cualquiera de los registros social de hogares que esté asociado a esa dirección. En el caso de un departamento en el que los dueños es una sucesión, ¿quién llena el formulario y quién entra a servicio de impuestos internos? El,
la persona que está haciendo o que está en la asociación tiene que tener el rol y alguien tiene que pagar las contribuciones, y la persona que está asociada a ese rol puede sacar el certificado, ¿ya? La persona que lo llena es el residente. Si ese departamento está vacío no hay residente, podría ser cualquiera de la asociación. Nuevamente preguntan si mientras más departamentos tienen registro social de hogares, es mejor o no para la postulación. Claro, sí, lo que pasa es que la evaluación social va en función a las viviendas de interés prioritario. Y eso significa que o tiene registro social de hogares o es adulto mayor, alguien del departamento de los residentes es adulto mayor, o alguno de los residentes tiene alguna condición de salud, ¿ya? Cualquiera de esos da como una vivienda de interés prioritario. Y nosotros contabilizamos cuántas viviendas en el edificio hay de este interés y por supuesto le damos un puntaje, pues nosotros la idea es evaluar, son hartas evaluaciones y hartos criterios y subcriterios, y lo pueden revisar en el anexo 1 de las bases. Nosotros no solamente evaluamos a una comunidad en su vulnerabilidad, sino que está la vulnerabilidad, está si los proyectos, si las necesidades están generando riesgo a la comunidad, estamos hablando de la participación, hay varios factores, ¿ya? De evaluación. Uno de ellos es la parte social, determinando el porcentaje de viviendas de viviendas de interés prioritario que tiene la comunidad. Pero no es el único, no es la única evaluación. Volviendo al tema de las comunidades que tienen tanto residentes como oficinas. En este caso, ¿las oficinas quedarían en blanco dentro del formulario de la comunidad? No, la idea es que ustedes puedan postular, las personas que ocupan la oficina, uno de ellos lo ocupe como residente de la oficina, pero nosotros no estamos en este minuto. A ver, las oficinas no van a tener alguna condición social, porque claramente no van a tener personas con discapacidad viviendo ahí, ¿cierto? Tampoco va a haber un registro social de hogares asociado a esa dirección, pero sí podríamos tener personas que ocupan la oficina que sea adulto mayor. La idea es que esas oficinas sean declaradas y nosotros vamos a revisar todos esos antecedentes por las personas que efectivamente trabajen en esa oficina. Si en el formulario se priorizan los proyectos, ¿para qué se reúne a la asamblea? Porque nosotros con ese formulario cuando vayamos a trabajar con la comunidad, la idea es que ya ustedes tengan como una idea de la priorización del proyecto. O sea, no es como una postulación, voy a postular para que me vengan a ver qué es lo que tenemos. La idea es que ustedes como comunidad ya se hayan juntado, ya hayan revisado cuáles son sus necesidades y cuáles son las más importantes. Nosotros cuando asistimos a, a las comunidades que están en la zona de adjudicación, nos indiquen, cuál es esa prioridad, pero nosotros también vamos a tener como una evaluación técnica. Lo que pasa es que de repente esa prioridad no se entiende bien o nosotros como técnicos podemos establecer alguna otra prioridad, por ejemplo, por riesgo. Nos ha tocado edificios en que estamos haciendo algún tipo de trabajo, pero vemos otros, por ejemplo, el estado de las instalaciones eléctricas que hoy día podrían estar en un problema mayor que el que está priorizando la comunidad. Entonces, con nuestro criterio técnico más lo que ustedes necesitan, la idea es conversar para llegar a la priorización. La asamblea es porque nosotros necesitamos que la comunidad establezca su prioridad y además participe como comunidad en este proceso.
Ya, la idea es que cuando nosotros lleguemos después a ejecutar, no nos diga, es que yo no quería este proyecto, en realidad nosotros queríamos otra cosa. Estemos todos conscientes de cuál es el proyecto en que vamos a trabajar. Preguntan dónde se encuentran los códigos de validación y si lo puedes mostrar en el ejemplo. Los códigos de validación están en el correo donde nosotros mandamos el resultado. Ese correo se lo enviamos al correo que ustedes establecieron como comunidad y además al correo de la persona que postuló. En ese correo indican los códigos para el formulario de edificio y para todos los formularios de vivienda. Preguntan si la próxima reunión por Zoom, la próxima semana, se van a tratar los mismos puntos vistos hoy o va a ser algo diferente. No, es exactamente la misma capacitación. La idea es que si ustedes son parte de la administración puedan incentivar a los residentes que tengan alguna duda con el formulario para que puedan ayudarnos a llenarlo. Una vecina señala que entendió que nunca se señala si el que completa el formulario es arrendatario o dueño, porque si la cuota de huésped la paga el dueño, el avalúo lo saca el dueño y las reuniones siguientes son con los dueños, comité, y finalmente el arrendatario solo aporta su registro social de hogares y es temporal en la vivienda, porque él es quien completa o si es que no entendió algo, pregunta. Ya, mira, el formulario de vivienda lo llena el residente. A nosotros nos interesan no solamente las personas que tienen departamento acá, sino que los residentes, nuestros vecinos nos importan. Entonces, el de vivienda lo llena el residente, pero necesitamos la información del avalúo fiscal detallado. Y ese es un dato que lo tiene que entregar el dueño. Es el único dato. Nosotros necesitamos para poder evaluarlo y lamentablemente no es un dato que lo pueda obtener el residente. El resto es información de nuestros vecinos, de las personas que viven acá en el edificio, o sea, en Providencia. Luego, la priorización y todo, también pueden participar los residentes, pero de acuerdo a la ley de copropiedad tienen que tener un permiso del dueño. Una vecina comenta el caso de un edificio en el que uno de los departamentos alguna vez se utilizó como habitación del conserje. ¿Ahí quién llena el formulario? ¿El administrador? Si está establecido como el departamento del conserje o cero o como sea, y hoy día, por ejemplo, es una bodega o está utilizado de otra forma, la idea es que nos puedan indicar en el correo fondeo@providencia, nosotros lo podemos eliminar de la cuenta total, porque la idea es que nosotros tengamos información correcta de la comunidad, cuántos residentes, cuántos departamentos. Una vecina comenta que no le quedó claro lo siguiente. En el formulario que llena el administrador se debe priorizar los proyectos. Entonces, ¿qué cosa decide la asamblea? Em, Creo que ya lo contesté esto, pero les cuento de nuevo. La idea de priorizar un proyecto que lo llena el administrador y todo es una decisión que lo conversa el comité de administración, que lo resuelven ellos y que nos indican y nos da como una primera idea de cuáles son los proyectos en que ustedes quieren participar. Pero la asamblea para nosotros es súper importante, y vuelvo a insistir, para nosotros es súper importante que la comunidad funcione como comunidad y que nos indiquen cuáles son sus prioridades. Esto es porque si empezamos a trabajar o llegamos con un proyecto y luego no les parece que sea su prioridad, empezamos con problemas en la ejecución y finalmente no tenemos un buen resultado. Nosotros necesitamos un proceso súper participativo de parte de la comunidad y queremos saber y escuchar a todos. Claudia, ¿puedes repetir cómo se hace cuando en un departamento hay más de una persona con registro social de hogares?
Ya, cuando cualquiera de, si hay uno o dos, la idea es que el que tenga registro social de hogares que esté asociado a esa dirección indique su RUT y el nombre y el RUT. Da lo mismo que haya más de uno, porque nosotros acuérdense que vamos a evaluar como vivienda de interés prioritaria a esa vivienda. Si tiene un RUT o tiene dos RUT asociados con el registro social de hogares, es lo mismo para nosotros. O si la persona tiene el registro social de hogares o es adulto mayor, también sigue siendo de interés prioritario. Comentan que quizá un mes para bajar toda esta información a la comunidad, más que completen su cuestionario, y citar a la asamblea y otros trámites de notaría no sea suficiente. Vuelvo a insistir, creo que no se entendió, revisamos el cronograma y lo pueden volver a revisar. El mes que tenemos es solamente para llenar los formularios. Ustedes vieron que eran formularios muy cortitos, no tiene muchas preguntas. Ese mes solamente para la recepción de formularios. Luego, para las personas que evaluadas estén dentro de los primeros 30 lugares de evaluación, con ellos vamos a trabajar en la priorización y en la asamblea. No tienen que hacer asamblea en esta etapa, en la etapa de entrega de formulario. Así que después tenemos como harto tiempo para ir haciendo todas las etapas necesarias hasta llegar al resultado final, que sería ya la evaluación, o sea, la adjudicación de los fondos en el Consejo. La última pregunta que tenemos hasta el momento es si los montos del fondo para cada comunidad se asignarán de acuerdo al costo del proyecto o se va a calcular como un monto por departamento. Perdón, de nuevo, por favor, me distraje. Sí, los montos del fondo para cada comunidad se asignarán de acuerdo al costo del proyecto o se calcularán como un monto por departamento. No, nosotros en la SECPLAC, la idea es que una vez que tengamos la priorización del proyecto, vamos a generar un presupuesto estimado. Y ese presupuesto va en relación no a los departamentos, sino que va en relación al tipo de proyecto que están postulando. Súper. Ahora surgió una nueva pregunta. En el caso de un departamento en que vive un adulto mayor con demencia senil y está al cuidado de enfermeras, ¿quién llena el formulario y si las auxiliares se toman como residentes? Si ellas viven ahí, sí, yo las tomaría como residentes. La idea es que podamos beneficiar a las personas que constantemente estén en Providencia, viviendo en Providencia. Em, Idealmente, si es adulto mayor, ustedes pueden registrarlo a él como adulto mayor y entregar una copia de la cédula de identidad como verificador de adulto mayor. ¿Y quién llena el formulario? Si puede ser las personas que lo cuida o alguien que lo pueda ayudar, dado que ya lo tienen registrado, que lo puedan ayudar con la clave única de otra persona, pero indican después dentro del formulario el nombre y root de la persona que vive. Súper. No tenemos más preguntas hasta ahora. Ya, buenísimo. Entonces, bueno, le doy las gracias por la participación. Siempre vamos a estar atentos a todas sus consultas. Si hay consultas particulares que no se pudieron hacer acá o algo que no se entendió o necesitan ayuda alguna cosa, estamos disponibles siempre para ayudarlos. Traten de no dejarlo para última hora, los formularios o los problemas que puedan tener. Entonces, escríbanos a fondebe@providencia.cl, no a recepción Fondebe, porque en ese nosotros como que lo tenemos como una oficina aparte del Fondebe, ahí como que revisamos más los antecedentes que nos llegan en la postulación de la primera etapa. Pero en fondebe@providencia.cl nosotros siempre disponibles, contestamos todo el tiempo. Y también puede ser al teléfono, al 22654-3392. Lo contesto yo, trato de contestarlo todo el día. Si no contesto, es muy probable que esté hablando con otro vecino, así que un poquito paciencia, pero sí, estamos siempre disponibles. Les cuento también que
vamos a estar mandando correíto con alguna información, de repente nos estamos coordinando con la Dideco, con los territoriales, para también tratar de ayudar un poco más en terreno, así que siempre les vamos a estar mandando información, dado que ya nos conocemos, tenemos una cantidad ya más acotada con su correo y todo, así que les vamos a poder mandar más información. Mi teléfono sí es el 22-654-3392. Eso. Les agradezco por la participación y nos vemos el otro miércoles para los que quieren revisar nuevamente, pero como les contaba, es la misma capacitación. Ya, un abrazo. Buenas noches.